El proceso sinodal, una caja de Pandora. Pregunta 62. ¿Qué soluciones propone el sinodal Eruec para superar el clericalismo imperante en la Iglesia, cambiando su estructura jerárquica y su moral? Los promotores del web proponen la participación de los laicos en el nombramiento de obispos y una democratización de las estructuras de la Iglesia. Proponen la superación de la obligación del celibato para los sacerdotes, la admisión al orden sagrado de personas homosexuales, la apertura del ministerio sacramental a las mujeres, la revalorización de la homosexualidad y la aceptación de las uniones entre personas del mismo sexo, la condenación de la moral sexual tradicional de la Iglesia. Podemos sintetizar la agenda del Sinodal Eruec en 2 puntos como son la deconstrucción de la moral católica y la deconstrucción de la jerarquía eclesiástica. Pregunta 63. ¿Esto podría llevar a la destrucción de la Iglesia? Al menos esa parecería ser la intención de algunos. Lo dice el cardenal Gerard Müller, exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Están soñando con otra iglesia que no tiene nada que ver con la fe católica y quieren abusar de este proceso para cambiar la Iglesia Católica, y no solo en otra dirección, sino hasta su destrucción. Pero señalamos en las mismas palabras del ilustre teólogo, se trataría de algo que nada tiene que ver con la fe católica ni con la Iglesia Católica, dado que, como se mencionó anteriormente, confortada por la promesa divina, la Iglesia tiene la certeza de la indefectibilidad, es decir, aquella prerrogativa en virtud de la cual durará hasta el fin de los tiempos, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Veamos la democratización de la Iglesia. Pregunta 64. ¿Qué pretenden los promotores del WEC en lo que se refiere al gobierno de la Iglesia? Ellos proponen una deconstrucción de las estructuras jerárquicas de la Iglesia que produzca cambios profundos en su sistema de autoridad. La autoridad de los obispos sería limitada por consejos de laicos que tendrían poder de decisión. El instrumento para la participación de los laicos serían los llamados consejos sinodales a nivel nacional, diocesano y parroquial. Esta democratización de la Iglesia es uno de los puntos más controvertidos del Sinodal Eruec. Capítulo quinto. En la Cuarta Asamblea Sinodal, en septiembre de 2022, se aprobó un comité para discutir la formación de un Consejo Sinodal Nacional Permanente. Este consejo, compuesto por obispos, sacerdotes y laicos, debería velar por la implementación de las resoluciones del camino sinodal, perpetuándolo así en el tiempo. Este consejo no sería meramente consultivo
que tendría poder de decisión también, constituiría en la práctica un cuerpo con autoridad superior a la de los obispos diocesanos. Pregunta 65. ¿Hubo consenso para la formación de dicho consejo? No, algunos obispos se opusieron. Esta especie de parlamentarismo que se introduce en la Iglesia escandalizó hasta el propio cardenal Walter Casper, por cierto, no un conservador. Los sínodos no pueden convertirse en instituciones permanentes. La tradición de la Iglesia no conoce un gobierno eclesiástico sinodal. Un Consejo Supremo sinodal, tal y como se plantea ahora, no tiene ninguna base en toda la historia de la constitución de la Iglesia. No sería una renovación, sino una innovación sin precedentes. Pregunta 66. ¿El Vaticano aprobó este Consejo Sinodal? No, en una carta fechada el 16 de enero de 2023, el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, junto con los cardenales Luis Ladaria, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Mark Kuelek, prefecto de la Congregación para los Obispos, rechazaron la constitución del Consejo Sinodal. Leemos en dicha carta que sí fue aprobada por el Papa. Abro comillas. El Consejo Sinodal constituiría una nueva estructura de gobierno para la Iglesia en Alemania que parece colocarse por encima de la autoridad de la Conferencia Episcopal Alemana, llegando de facto a reemplazarla. Queremos aclarar que ni el camino sinodal, ni ningún organismo por él establecido, ni ninguna conferencia episcopal tienen competencia para constituir el Consejo Sinodal a nivel nacional, diocesano o parroquial. Esta posición ya había sido oficialmente comunicada a los obispos alemanes durante su visita en noviembre de 2022. El entonces prefecto de la Congregación de los Obispos, cardenal Mark Ouellet, declaró: les dije a los obispos alemanes, eso no es católico, no lo es porque no se conforma con la eclesiología católica y con el papel singular de los obispos que deriva del carisma de la ordenación, lo que supone que han de tener libertad para enseñar y para decidir. La negativa del Vaticano a la constitución de un consejo sinodal fue reiterada por el nuncio apostólico Monseñor Nicola Eterovic durante la apertura de la quinta y última asamblea sinodal en Frankfurt en marzo de 2023. Pregunta 67. ¿La intervención del Vaticano tuvo algún impacto? Sí. Durante la quinta y última asamblea sinodal, el texto Poder y separación de poderes en la Iglesia, participación conjunta y participación en la misión, que debería decidir sobre el establecimiento de los consejos sinodales en las diócesis y en las parroquias, no llegó a ser votado después de un acalorado debate. En cualquier caso, todo indica que se tenderá gradualmente a proceder por la vía de los hechos. En otras palabras, corresponderá a los obispos
establecer en su diócesis dichas estructuras. De la ordenación ministerial de mujeres, pregunta 68. ¿Cómo se relaciona el tema de la ordenación de las mujeres con la temática del sínodo? Las mujeres serían una de esas minorías marginadas que se trataría de incluir en la vida de la Iglesia. Para eso deberían poder acceder a todos los niveles de autoridad y del sacramento del orden. Esperamos que la Iglesia manifieste con claridad cómo puede imaginar a las mujeres como diáconos y como sacerdotes, basado en los argumentos teológicos discutidos en el foro sinodal. Tercero, leemos en una propuesta recibida en la diócesis de Aquisgrán, la ordenación diaconal e incluso sacerdotal de las mujeres es un punto central en las reivindicaciones del sinodal ERUEC. En el curso de la tercera asamblea sinodal alemana se decidió que no deben ser excluidas las mujeres que se sientan llamadas y que evidentemente tengan carismas que las encaminen también para el ministerio sacramental. Para ello, afirman los promotores del WEC, habría que poner en discusión los documentos magisteriales sobre este tema que excluyen taxativamente tal posibilidad. No obstante, sean conscientes de que contradicen la doctrina y la disciplina de la Iglesia. Los promotores del web parecen decididos a seguir adelante en esta línea. En la Iglesia se ha comenzado un proceso de forma transparente en el que los comités del Camino Sinodal en Alemania tienen un papel principal. Se constituirá una comisión para tratar exclusivamente el tema del ministerio sacramental de personas de todos los géneros. Pregunta 69. ¿Magisterio de la Iglesia permite la ordenación de mujeres al sacerdocio? No. El cardenal Luis Ladaria, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, recientemente reafirmó el carácter definitivo del magisterio de la Iglesia en este tema, haciendo referencia a la Carta Apostólica Ordenación Sacerdotal de Juan Pablo II, que así concluye. Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Pregunta 70. ¿Se podría aprobar solo el diaconado para las mujeres? No. Comenta Michael Crum, cualquiera que esté familiarizado con la dogmática católica sabe que solo hay una ordenación sacramental que se divide en 3 grados: diácono, presbítero, obispo. Una vez que se abre el diaconado a las mujeres, habrá un efecto tobogán hacia sacerdocio de la mujer. Inclusión de los homosexuales. Pregunta 71.
¿Cómo se relaciona el problema de los homosexuales con la temática del sínodo sobre la sinodalidad? Los homosexuales y más ampliamente las personas LGTBQ serían otra de esas minorías marginadas que se trataría de incluir en la vida de la Iglesia dentro de una visión abierta y fraterna de la misma. Esperamos cambios hacia una Iglesia con equidad de género. Se lee en una propuesta para el sínodo de la diócesis de Aquisgrán. Para llevar adelante esta inclusión, habría que cambiar la doctrina moral de la Iglesia. Pregunta 72. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la homosexualidad? Enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Por este motivo, las personas con claras tendencias homosexuales han sido siempre excluidas del sacerdocio y de las comunidades religiosas. Hasta hace no mucho tiempo, los seminarios tenían una particular vigilancia en este punto. Leemos en un documento del Vaticano aprobado por el Papa Benedicto XVI en el 2005. A la luz de tales enseñanzas, este dicasterio, de acuerdo con la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, cree necesario afirmar con claridad que la Iglesia, respetando profundamente a las personas en cuestión, no puede admitir al seminario y a las órdenes sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay. En una carta abierta al obispo Diezer de la Comunidad de Mujeres Católicas en Alemania, la diócesis de Aquisgrán fueron los autores de esa carta. Congregación para la Educación Católica, instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario y a las órdenes sagradas. Pregunta 73. ¿Significa esto que la Iglesia rechaza a los homosexuales? No, la Iglesia rechaza el pecado, pero no al pecador, a quien llama amorosamente a la conversión. El Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro. Las personas homosexuales deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Pregunta 74. ¿Qué significa entonces incluir
a los homosexuales en la Iglesia, en el sentido propuesto por el sinodal Eruec y por muchos promotores del sínodo universal. Incluir a los homosexuales significa aceptarlos en la Iglesia sin ninguna restricción ni llamado a una conversión moral. En otras palabras, significa aceptar no solo al pecador, sino también el pecado. Tal vez nadie haya afirmado esta tesis con más claridad que el cardenal Robert McElroy, arzobispo de San Diego, Estados Unidos. En un artículo publicado en la revista jesuita América, afirmó que el sínodo debería incluir a aquellos que están divorciados y vueltos a casar sin una declaración de nulidad de la Iglesia, miembros de la comunidad LGTB y aquellos que están casados civilmente. Pregunta 84. El proceso sinodal que nos da, no da estas respuestas que se aceptan casados civilmente, pero que no han estado casados por la Iglesia. Esta inclusión implicaría la recepción de la Sagrada Comunión por parte de personas que objetivamente viven en pecado público. He propuesto que los católicos divorciados vueltos a casar o las personas LGBT que buscan ardientemente la gracia de Dios en sus vidas no sean excluidas categóricamente de la Eucaristía. Pregunta 75. Para poder incluir a los homosexuales, ¿habría que cambiar la doctrina moral de la Iglesia? Sí, un documento preparatorio del WEC alemán afirma: estamos convencidos de que la reorientación de la pastoral no será posible sin una profunda reforma de la moral homosexual de la Iglesia, en particular la enseñanza que considera éticamente legítimas las relaciones sexuales solo en el marco de un matrimonio legítimo, y solo la constante apertura a la procreación ha llevado a una amplia ruptura del magisterio en los fieles. Igualmente leemos en otro documento del WEC: en la línea de esta reevaluación de los homosexuales, entre otras cosas, habría que revisar los párrafos 2357, 2359 y 2396 de homosexualidad y castidad del Catecismo de la Iglesia Católica. En el compendio del Catecismo, los actos homosexuales deberían ser eliminados de la lista de pecados graves contra la castidad. Su sexualidad realizada incluso en los actos sexuales no es un pecado que los separa de Dios y no puede ser juzgada como intrínsecamente mala. Durante la asamblea sinodal realizada en enero de 2020, se estableció: una finalidad de estas asambleas es desarrollar una nueva visión de la homosexualidad y de las relaciones homosexuales, y de trabajar para llegar a una apertura. No es otra la opinión del cardenal luxemburgués Jean-Claude Coleric, relator general del Sínodo, que ha declarado que la doctrina de la Iglesia sobre las relaciones homosexuales es falsa y debería, por lo tanto, cambiarse. Esta opinión
es compartida por algunos episcopados. Recientemente, por ejemplo, algunos obispos franceses pidieron al Papa que el catecismo de la Iglesia Católica fuese modificado para que no se condenen los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados y contrarios a la ley natural. La Conferencia Episcopal Francesa ha encargado a una comisión de teólogos que estudie la reformulación de la doctrina sobre el tema.